Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Estoy más que emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Ya vieron el titular, ¿verdad? 25 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir sorprende a todos. Sí, amigos. Hoy no vamos a hablar de rumores pasajeros, vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, las especulaciones más salvajes, las teorías más locas, y porque esta noticia, si se llega a confirmar, va a ser un auténtico terremoto, un tsunami de proporciones épicas en el universo del espectáculo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, siéntense en primera fila, porque esto, señoras y señores, se pone bueno, se pone espectacular. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio que tiene al mundo en vilo, un recordatorio fundamental: si aún no forman parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí, les suplico, les ruego, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de esos contenidos que los mantienen al día de todo lo que importa. Dicho esto, pónganse el cinturón de seguridad, porque vamos a sumergirnos de lleno en el corazón palpitante de este enigma. Imaginen la escena. Es el 25 de noviembre de 2025. Un día que a primera vista parece uno más en el calendario. El sol brilla, la gente va y viene, la vida sigue su curso. Pero de repente, sin previo aviso, las redes sociales explotan. El feed de Twitter se inunda, Instagram se vuelve loco, TikTok se estremece. Los titulares de las principales agencias de noticias mundiales, esas que dictan el pulso de la información, brillan con una frase que resuena en cada rincón del planeta: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Y no, amigos, no estamos hablando de un simple cruce de miradas en una alfombra roja, ni de un saludo cordial en un evento benéfico. Estamos hablando de algo muchísimo más grande. Algo que ha estado gestándose en las sombras, en el silencio de la privacidad, alimentando las esperanzas, los sueños, las fantasías de miles, de millones de fans en todo el globo terráqueo. Si ustedes son seguidores de la inolvidable serie Erkenzicus, o como se le conoce cariñosamente en muchos rincones del mundo, Pájaro Soñador, entonces saben perfectamente, intuyen, sienten de qué estamos hablando. Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que no solo conquistó las pantallas de televisión, sino que se grabó a fuego en los corazones de una audiencia global. Esa química insuperable que trascendía la ficción, que hacía que cada mirada, cada gesto, cada diálogo pareciera arrancado de una historia de amor real. Su relación en la serie fue tan palpable, tan magnética, tan absolutamente creíble, que muchos de nosotros, y sí, me incluyo sin pudor, soñamos con que esa magia que veíamos en pantalla se trasladara de forma inevitable a la vida real. Y por un tiempo, para deleite de muchos, pareció que así era. Sus apariciones públicas juntos, los rumores que circulaban sin cesar, las fotos que se filtraban, todo conspiraba para alimentar la idea de un romance que nos hizo suspirar a todos, que nos mantuvo pegados a la pantalla, deseando lo mejor para ellos. Pero como bien sabemos, la vida, y especialmente la vida de las celebridades bajo el implacable foco de los medios, rara vez es tan sencilla y predecible como un guión de telenovela. Las relaciones en el vertiginoso mundo de la fama son intrincadas, delicadas, y la de Can y Demet no fue, ni es, una excepción. Hubo un periodo en el que los rumores empezaron a disiparse, las señales se volvieron más ambiguas, y finalmente, con el corazón roto de muchos, confirmaron su separación. Y es precisamente en este punto, en este vacío de especulación post-ruptura, donde entra en juego la noticia que hoy nos tiene aquí, amigos. ¿Qué podría ser esta noticia tan impactante, tan trascendental, que se cierne sobre el 25 de noviembre de 2025 como un rayo de esperanza o de sorpresa mayúscula? Las especulaciones son infinitas, se disparan en todas direcciones, pero vamos a analizar las posibilidades más jugosas, las que más revuelo podrían causar. Una de las opciones que más resuena en los corrillos del entretenimiento, y que sin duda causaría un revuelo monumental, un huracán mediático de proporciones bíblicas, es un posible regreso profesional juntos. Y no me refiero a una simple aparición especial, a un cameo de última hora. Hablo de un proyecto nuevo, ambicioso, algo que los reúna de nuevo como protagonistas indiscutibles. Una serie de televisión que reescriba la historia del drama turco, una película que conquiste la taquilla mundial, algo que los devuelva a la cima de la industria, codo con codo. Piensen en el impacto. El fenómeno Erkenzicus no fue un simple éxito pasajero, fue un acontecimiento.
Generó una legión de seguidores leales, devotos, que hasta el día de hoy, con la misma pasión, añoran ver a Khan y Demet unidos artísticamente. Un regreso así no solo sería un éxito comercial asegurado, una mina de oro para cualquier productora, sino que también sería un regalo invaluable para esos fans que nunca dejaron de creer, que nunca perdieron la esperanza. Imaginen las posibilidades creativas. Las historias que podrían contar ahora con la experiencia, la madurez y la trayectoria individual que ambos han acumulado en sus carreras. Podría ser un drama intenso que explore las complejidades del amor y la vida adulta, una comedia romántica con un giro moderno que nos haga reír y llorar, o incluso algo completamente diferente. Una propuesta vanguardista que nos sacuda y nos sorprenda a todos. El potencial es ilimitado. Pero no nos detengamos ahí. Hay otra posibilidad, y esta es la que quizás haga que muchos corran a comprar pañuelos, que preparen sus corazones para una montaña rusa emocional. Me refiero a un posible asterisco regreso de su relación sentimental. Sí, lo sé, suena a cuento de hadas, a una fantasía romántica, pero en este negocio, amigos, todo, absolutamente todo, puede pasar. Hemos visto a parejas separarse dolorosamente para luego, sorprendentemente, encontrar el camino de regreso la una a la otra. Y la conexión entre Khan y Demet, esa chispa que emanaba de ellos, siempre pareció tan fuerte, tan genuina, tan intrínseca, que la idea de que hayan encontrado el camino de regreso el uno al otro, que hayan decidido darse una segunda oportunidad, no es, en absoluto, descabellada. Imaginen las portadas de revistas que se agotarían en horas, las entrevistas exclusivas que se venderían a precios astronómicos, el torbellino mediático, la locura colectiva que se desataría. Sería la confirmación de que el amor, en su forma más pura y resiliente, a veces sí puede superar las distancias, los malentendidos, las presiones y las dificultades. Y para esos fans que siempre guardaron una pequeña llama de esperanza en sus corazones, sería la validación definitiva de sus sueños más románticos. Ahora, ¿qué tipo de detalles concretos podríamos esperar de esta hipotética noticia, de este evento que se perfila en el horizonte? Si hablamos de un proyecto profesional, podríamos estar ante el anuncio oficial de una nueva colaboración con una de las grandes productoras de Hollywood, o de la industria turca. Quizás una plataforma de streaming internacional de renombre que apueste fuertemente por ellos, invirtiendo sumas millonarias. Los rumores previos podrían surgir de filtraciones de guiones, de acuerdos firmados en secreto con cláusulas de confidencialidad férreas, o incluso de mensajes crípticos y enigmáticos publicados en sus redes sociales, que solo los fans más observadores, los detectives de la información, logren descifrar. Y si la noticia apunta a un regreso personal, a una reconciliación, las señales serían, al principio, mucho más sutiles, casi imperceptibles para el ojo inexperto, encuentros privados y discretos, viajes compartidos y escasamente publicitados, comentarios ambiguos y con doble sentido en entrevistas que despierten sospechas. Pero eventualmente, como suele suceder en estos casos, la verdad saldría a la luz, y sería un acontecimiento de magnitud mundial, eclipsando cualquier otra noticia. Es crucial, y lo subrayo, mantener los pies en la tierra. Hasta la fecha esto es, admitámoslo, pura especulación, imaginación desbordada, pero una especulación alimentada por la historia, por la química innegable, por el deseo de millones. La fecha del 25 de noviembre de 2025 podría ser un simple punto de inflexión hipotético, un momento simbólico que hemos elegido para imaginar un evento de gran calado. Sin embargo, la potencia de esta pregunta, la fascinación que genera, radica precisamente en la posibilidad, por remota que parezca, de que algo así ocurra. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son íconos, son rostros que resuenan en hogares de todo el mundo. Son dos de los talentos más reconocidos y queridos de Turquía, con una base de fans tan vasta y apasionada que trasciende fronteras geográficas y culturales. Su química en Erkencikus no fue solo una buena actuación, fue un fenómeno global, un catalizador de emociones que es natural, lógico que sus seguidores anhelen revivir de alguna forma. Pensemos por un momento en la magnitud del impacto que tuvo Erkencikus. No fue solo una serie de televisión que se emitió en un país. Fue un fenómeno cultural que conquistó el mundo. La historia de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad, y Kandibit, un exitoso fotógrafo con un pasado complicado, dos almas destinadas a encontrarse y a enamorarse de forma inesperada, conectó con millones de personas en un nivel profundo y personal. La espontaneidad desbordante de Demet Özdemir en su interpretación de Sanem, su dulzura innata, su carácter rebelde y soñador, se
complementaban a la perfección con el carisma magnético, la intensidad arrolladora y la presencia escénica de Can Yaman como Candy Beat. Sus miradas cómplices, sus diálogos ingeniosos y cargados de tensión, la manera en que sus personajes se buscaban, se repelían y finalmente se entregaban, todo era pura magia. Y es esa magia, esa conexión etérea, lo que los fans esperan, ansían, sueñan con revivir. Si la noticia del 25 de noviembre de 2025 se refiere a un nuevo proyecto profesional, podríamos estar hablando de una inversión millonaria, de un proyecto de envergadura sin precedentes por parte de alguna gran productora o una plataforma de streaming que busque capitalizar el inmenso tirón comercial de la pareja. Imaginemos un presupuesto desorbitado para una serie épica, con escenarios de ensueño, una trama cautivadora que mantenga al espectador al borde del asiento y por supuesto, la química inigualable de Can y Demet como el eje central, la columna vertebral de la narrativa. Sería una apuesta segura para atraer a una audiencia masiva, para consolidar aún más su estatus como estrellas internacionales de primer nivel. Las negociaciones para algo de esta magnitud suelen ser procesos largos y extremadamente complejos, llenos de idas y venidas, y es muy posible que los detalles se mantengan bajo un estricto secreto hasta el momento oportuno, el momento de máximo impacto mediático para generar la mayor expectación posible. Por otro lado, si la noticia apunta a una reconciliación sentimental, estaríamos ante un verdadero bombazo informativo, un suceso que paralizaría la industria y las redes sociales. La presión mediática sobre las relaciones de las celebridades es inmensa, constante, a menudo asfixiante. Es completamente comprensible que Can y Demet hayan tomado caminos separados en su momento, buscando preservar su privacidad y su bienestar emocional. Sin embargo, el tiempo, la madurez, las experiencias vividas por separado, y quizás una nueva perspectiva de la vida, pueden cambiarlo todo. Si han logrado superar los obstáculos que los separaron en el pasado y han decidido, con plena conciencia, darse una nueva oportunidad, sería una historia de amor digna de ser contada en las páginas de la historia del espectáculo. Los fans que han seguido sus carreras, que han estado al tanto de sus vidas personales, estarían, sin duda, eufóricos, celebrando esta segunda oportunidad. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta potencial sorpresa, debemos considerar el contexto actual de sus carreras. Ambos actores han seguido caminos exitosos de forma individual, participando en diversos proyectos que han cosechado éxitos por sí solos. Can Yaman ha explorado audazmente producciones internacionales, trabajando en Italia y demostrando su versatilidad en diferentes mercados. Demet Özdemir ha continuado brillando con luz propia en dramas turcos de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y talentosas de su generación. Esto hace que un reencuentro, ya sea profesional o personal, sea aún más impactante, ya que implicaría un giro inesperado, un cambio de rumbo significativo en sus trayectorias individuales, uniendo fuerzas nuevamente para algo que resuena profundamente, no solo en ellos, sino en la inmensa legión de seguidores que anhelan verlos juntos. ¿Qué tipo de señales, de indicios podríamos estar buscando si esta posibilidad se estuviera gestando? Si se trata de un proyecto profesional, podríamos observar una interacción más frecuente y casual en redes sociales, compartiendo indirectas sutiles, o incluso siendo vistos juntos en reuniones de trabajo discretas, quizás en cafés o estudios de grabación. Si la noticia se inclina hacia una reconciliación sentimental, las señales serían, lógicamente, más personales, coincidencias en eventos sociales, comentarios elogiosos y afectuosos el uno del otro en entrevistas, o incluso fotografías filtradas de encuentros privados que desaten la especulación. La inteligencia y la agudeza de los fans son algo asombroso. Ya hemos visto cómo han logrado desentrañar innumerables misterios del mundo del espectáculo, conectando puntos que para el resto del mundo pasaban desapercibidos. Es fascinante cómo una simple fecha, una combinación de nombres, puede generar tanta expectación, tanta anticipación. El 25 de noviembre de 2025 se convierte en la mente de los fans, en un lienzo en blanco, en una página por escribir donde la imaginación pinta los escenarios más deseados, las fantasías más anheladas. Y es que la conexión que Can Yaman y Demet Özdemir crearon en Erkencikus fue algo verdaderamente especial, algo que trascendió la pantalla. Fue esa chispa eléctrica, esa conexión auténtica y palpable que hizo que la audiencia se enamorara perdidamente de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Si pensamos en los posibles títulos que podrían encabezar esta hipotética noticia, las posibilidades son infinitas y todas ellas evocan un gran impacto. Podríamos imaginar titulares como El regreso que el mundo estaba esperando,
Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a la carga con un proyecto que revolucionará la televisión. ¿Oh, amor y éxito unidos de nuevo? La sorpresa que sacude a Hollywood y al mundo entero con Can Yaman y Demet Özdemir. Las posibilidades son tan ilimitadas como la imaginación, y la expectación, sin duda, sería máxima, superando cualquier expectativa previa. En resumen, queridos amigos, la posibilidad de una noticia impactante sobre Can Yaman y Demet Özdemir en la fecha del 25 de noviembre de 2025 nos abre un abanico de escenarios emocionantes, de posibilidades que nos mantienen en vilo. Ya sea un regreso profesional que reavive la magia incomparable de Erkenci y nos regale nuevas historias inolvidables, o una reconciliación personal que vuelva a unir a esta querida pareja y nos ofrezca una nueva oportunidad de verlos felices. El impacto sería, sin lugar a dudas, innegable y masivo. Lo que está claro es que si algo así llegara a suceder, la noticia se propagaría como la pólvora en una pradera seca, generando un eco global y manteniendo al mundo del entretenimiento, a los medios de comunicación y a millones de fans en un estado de fascinación y expectación constante. Así que, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué creen ustedes? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿En qué formato? ¿Una nueva serie de televisión que siga la estela de Erkenci, una película de gran presupuesto que conquiste la taquilla mundial, o quizás algo más personal, una reconciliación que nos devuelva la fe en el amor verdadero? Me encantaría leer sus opiniones, sus especulaciones más audaces, sus deseos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Sigamos soñando con esta posibilidad juntos, alimentando esta ilusión que nos une. Y si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo pegados a la pantalla con la misma intensidad que una serie de suspenso, si quieren estar al tanto de todas las novedades, de todos los misterios, de todas las exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos para que también se enteren de esta intrigante posibilidad, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más enigmas y más contenido que los dejará sin aliento. Hasta la próxima, amantes del espectáculo.